Uno, dos, tres, probando. Hola Alejandro, Hola Fernando, ¿cómo estás? bien, bien, pensé que tenía abierta la sesión, pero no he entrado yo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú qué tal el fin de semana? Medio pesado, pero todo bien. Qué bueno. Sí. Eh, bueno, pues si quieres empezamos. Sí, por supuesto, pues, Eh, ajá, con el capítulo uno, pasos previos. A ver, cuéntame, ¿qué es ser autodidacta para ti? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo lo concibes? pues para mí ser autodidacta es primero saber eh, qué es lo que quieres aprender. Tienes que saber qué quieres aprender. Y después tienes que conocer cuál es la manera en la que aprendes de mejor forma. Porque me ha tocado platicar con personas y veo que hay algunos que son más visuales, otros que son más de escuchar, otros que son más de hacer las cosas. En mi caso, eh, yo soy mucho de videos. A mí los videos es como la forma en la que más he aprendido porque no se me hace tan cansado para la cabeza. Y en segundo lugar yo pongo los libros porque creo que es donde encuentro la mejor información. A veces los videos la información está medio chafa, a veces, pero en Pero los te libros orienta, ¿no? me orientan bastante. Te sirven Y de guía. los libros se me hacen muy buenos, pero siento que me cansa más a mi cerebro. Em, también yo creo que parte de ser autodidacta es como reconocer de entrada que uno no lo sabe todo, que tienes que ser humilde. Yo creo que una persona que es autodidacta siempre está aprendiendo. No va a llegar el momento en el que diga, ya sé, ya soy programador, ya soy aquel, Ajá. sino que uno se da cuenta que siempre puede ir uno más lejos. Y también en el caso de la programación, es como la madriguera del conejo que siempre puedes ir cada vez más profundo y más profundo y más profundo y no tiene fin. Me he dado cuenta que no es humanamente posible saber todo de la computación y de la programación, porque un día empiezas y dices, bueno, ahora ya aprendí a programar con mi primer lenguaje de programación, ¿no? Y dices, bueno, pero ahora cómo interactúo con las funciones del sistema operativo. Bueno, ya me pongo a investigar del sistema operativo.
Bueno, pero ahora cómo se comunica el sistema operativo con los componentes, el hardware. Y ya te pones a investigar de eso. Bueno, y ahora cómo se comunica este hardware con otro hardware, ¿no? Y ya empiezas a estudiar a lo mejor de redes. Y en eso ya se te fueron 20 años de tu vida o más, fácil. Y, y eso, digo, un lenguaje, hay un buen de lenguajes, hay un buen de sistemas operativos, hay un buen de cosas que sacan todavía todos los días, entonces no es ya humanamente posible decir yo soy el que se la sabe, porque la verdad es que no. Claro, Y la diferencia, ¿piensas tú que entre ser autodidacta y ser una persona perteneciente a una escuela, a un colegio, es el sistema? Es decir, el sistema siempre te va a regular tu tiempo, siempre te va a regular las acciones, siempre te va a pedir tareas que quizá tú no necesites. Y el ser autodidacta, pues te otorga la libertad, tú buscas realmente lo que necesitas para avanzar de manera independiente por el camino del aprendizaje. ¿Así lo ves de ese modo? así es. Y mira, te quiero compartir una imagen que creo que hasta podría quedar padre en el libro. A ver, sí, A ver, adelante. dime si la estás viendo. No, todavía no A ver, aparece. déjame. A ver, lo voy a volver a compartir. Sí, aparece la sigla de la presentación y tu letra de A ver, Fernando. Y ahorita tu imagen. a ver. A ver. Mm, y ahora, bueno, ahorita que cargue. No, ¿eh? No, No. bueno, si no, la voy a copiar y te la voy a mandar aquí por el chat. Sí, está bien. Ay, mi perrito ya viene a hacer un escándalo. No te apures. También por acá me llegan señales de que voy A a ver, hacer ya, ya, esto, ya. voy a hacer aquello. Mire, ya te lo mandé. Ya, ya, ya. Sí, la estoy abriendo. Ah, ya dice, ¿sabes qué es la curva de aprendizaje? Es un blog o un sitio Sí, web. y Y, por ahí tiene una imagen con una libreta que tiene progreso y transcurso del tiempo. Y, y bueno, ya donde está la curva dibujada, ya, sí es al como una, principio, pues uno, sí, dime, sí, ya la sí, localicé. sí, ¿no? Es una gráfica que tiene XY, XY. ¿Es Sí, esa? Ajá, y luego, es eso. ajá, ya vi Entonces, las. al principio, tú no tienes idea de nada. Y entonces todo lo que vas aprendiendo, todo lo que ves es nuevo para ti. Entonces sientes que aprendes mucho, que aprendes mucho, que aprendes mucho. Y después ya sientes que sabes un buen. Pero te topas con que de repente en el trabajo ya empiezas a querer tú a vender, no sé, páginas de internet o aplicaciones o lo que sea que hayas aprendido. Y cuando te enfrentas con un reto y no lo puedes hacer, porque a mí me pasó que me propuse hacer cosas que realmente no dominaba bien y no pude hacer los proyectos. Entonces, y en ese momento tú crees que te la sabes, pero cuando te enfrentas ya con los retos de un trabajo, de un proyecto, pues ya te das cuenta que todavía te faltan cosas por aprender. Y en ese momento de repente te puede dar el bajón y sentirte desanimado. Y yo creo que la mayoría de las personas que abandonan, y no solamente la programación, sino muchas áreas de estudio, la abandonan en ese punto.
en la que ven que todavía falta un largo camino por recorrer y dicen, no, ya no. Pero si sigues aprendiendo y eso no te desanima, pues va a llegar un punto en el que ya no te vas a sentir así. Entonces yo creo que esto también es bien importante para una persona que es autodidacta, aunque yo no sabía esto. O sea, igual, bueno, esto lo vamos a platicar un poquito más a fondo de por qué ese libro, pero yo este libro lo pienso como si fuera algo que si yo hubiera leído hace 5 o 10 años, me hubiera ayudado un buen a entender todas estas cosas. Ajá. Yo, yo creo que esto es algo importante cuando uno está iniciando en este camino del autoaprendizaje. Em, ¿Qué más tiene que ver con el autoaprendizaje? Pues no sé si tengas ya preguntas que me quieras hacer o me suelto. No, no, suéltate, al contrario, bueno, aquí tengo una relacionada con las figuras que han dejado la escuela y han decidido, este, ejercer el autoaprendizaje, muchos como, es- pues Bill Gates o su homólogo, el creador de Apple, pues ambos dejaron la universidad como tú en algún momento y decidieron emprender y lo hicieron con mucho éxito, ¿no? Entonces, quería que me platicaras si Ese es un buen tema. te habías sentido inspirado en ser autodidacta por la misma razón que ellos lo hicieron, porque estaban agotados, estaban cansados o sentían que no aprendían y que ya tenían algún proyecto en mente que ya era hora de desarrollarlo para alcanzar sus metas, ¿no? Personales y no, y no las del sistema. Sí, en parte sí, sí me sentí inspirado por ellos, por Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Y, y lo que yo sentía también en ese momento era que el ritmo al que yo estaba aprendiendo era muy lento. Era muy cómodo, pero era muy lento. Porque cuando yo empecé, pues imagínate, yo iba en un Cebetis y muchos de mis compañeros entraron ahí porque querían terminar la prepa, pero muchos no dijeron, me voy a meter a la carrera técnica de programación porque me interesa. Fueron la que vieron a lo mejor más fácil o no sé, pero Ajá, muchos no tenían como que esas ganas de aprender programación. Entonces, obviamente, cuando tú aprendes algo sin ganas, se te va a hacer más difícil o más tedioso. Y el maestro tenía que llevarnos a todos al mismo ritmo, o sea, no dejar que nadie se quedara rezagado, sino que todos estuviéramos aprendiendo y que nos funcionara o que nos sirviera a todos. Y desde ese momento yo empecé a sentir que iba muy lento, o sea que si en ese momento a lo mejor hubiera separado nada más a los que sí tenían ganas de aprender de programación, hubiéramos ido mucho más rápido. O yo por mi cuenta, que no lo hice porque te digo era cómodo, hubiera empezado a ir más rápido. Entonces, sí me inspiraron, pero también me di cuenta y eso me di cuenta hasta hace muy poco, que yo tenía esta idea que de alguna manera te vende la sociedad de que tienes que ser una persona que viaja mucho, que tienes una startup que le llaman una compañía normal o como sea, que tienes que tener un buen carro, que te tienes que casar a los 30 y tantos, 40 y tantos. O sea, la idea del molde, ¿no? ajá, Y, y yo como no quería eso, entonces yo me reflejaba en esas otras figuras de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg,
Bill Gates, etcétera, etcétera. Pero cambié un dogma por otro, porque yo creo que al final el mundo no necesita otro Steve Jobs, no necesita un Mark Zuckerberg, ya están ahí, ya los tiene. Necesitan a un Fernando Castellán, ¿no? O necesitan a un Alejandro Aguilar. Ser auténtico. Y yo me perdí en esa idea idiota hasta cierto punto. Y aunque yo ya había leído por ahí en internet que pues, no tenía que ser así, que tienes que vivir tu propia vida, no lo había interiorizado tanto como hasta ahora, hace apenas unas semanas. ¿Qué más con respecto al autoaprendizaje? Creo que también es bien importante pues dedicarle tiempo. Se dice fácil, se escucha fácil, pero al menos en mi experiencia, y yo creo que a muchos les puede pasar, es que cuando tú estás solo, sin nadie que te diga, oye, mira, tienes que entregar estas tareas o que tienes que aprobar este examen porque si no pasa algo, o al menos alguien se enoja contigo o lo que sea. Y pues no, al no tener esa presión, empiezas a echar la flojera, o yo empecé a echar la flojera. Muy Eso bien. es lo que me pasó a mí. Otra cosa que tengo aquí Y está. Ah, no, sí, dime, sigue. Perdón. pues lo que yo hice para quitarme esa flojera, para sacudírmela, fue ocupar una técnica que se llama la técnica Pomodoro, Oh, que ya. consiste, ¿sí la has visto? No. No la he visto, pero he Consiste, escuchado acerca de ella, nada más que nunca me he puesto a investigar. A ver, platícamela, es importante en esta parte. sí, consiste en que te pones a estudiar durante 20 minutos aproximadamente y después descansas 5 minutos y después otra vez estudias 20 minutos y descansas 5. Hay algunas variantes, hay personas que prefieren concentrarse durante 40 minutos y distraerse a lo mejor 10. Pero la idea sobre la que se basa es que las personas tienen una atención corta. O sea, si nosotros estamos platicando y de repente yo ya estoy hablando durante más de 10, 15 minutos, tu mente ya empieza a divagar en otras cosas y así. Entonces, dice periodos cortos de tiempo de concentración y periodos todavía más cortitos de descanso entre eso. Y la idea es que tú tengas tu, tu lista de lo que vas a aprender, que más adelante en el libro me gustaría abordar algunos temas para tenerles unas rutas bien definidas porque se quieren ir por ciertos caminos. Y bueno, ya tengo ruta de aprendizaje. Entonces voy a agarrar lo primero que podría ser a lo mejor HTML, por poner un ejemplo. Y ya lo divides. Entonces dices, bueno, tengo que aprender un poquito de la historia de HTML, lo súper básico, tengo que aprenderme ciertas etiquetas, tengo que hacer ciertas prácticas de ligar los estilos, hacer formularios. Ahora, ya eso tú agarras y dices, bueno, en este Pomodoro, en esta sesión, me voy a echar a lo mejor un video de 20 minutos de la historia del Internet. Y ya con eso ya cumplí esa parte. Luego ya descanso 5 minutos, me tomo algo de agua, me estiro y ya ahorita voy a ver cómo se hace un documento HTML desde cero, ¿no? O qué editor de código puedo ocupar. Y así, y ya en esos lapsos cortos empieza a ser mucho más productivo. Y una cosa que también se me hace muy importante que me ha ayudado, bueno, dos cosas. Una Ajá. es tener esa convicción y creer en ti, de decir, yo lo puedo aprender. O sea, aunque se vea complicado, aunque sea difícil, yo la verdad nunca me consideré bueno para matemáticas. Y, y decir, aunque lo vea a lo mejor descabellado, si yo le dedico poco a poco, lo voy a conseguir. Es como
fábula de la tortuga y el conejo. Con que tú le estés dando poco a poco, lo vas a conseguir. Y la última es el tema de la alimentación. Me he dado cuenta que ahorita ya lo consulté con nutriólogos, tampoco está sacado de la manga, pero en una dieta en la que tú comes mucha carne o carnitas o también mucha grasa, mucha grasa, siempre me daba el mal del puerco y le pasa a mucha gente. Entonces, si tú reduces la cantidad de carne que comes o la cantidad de grasas, a lo mejor comes muchos sopes o muchas enchiladas o algo así, y lo cambias por verduras y por frutas, te vas a sentir muchísimo mejor y vas a rendir más. Y ese es un super tip también. Sí, es que existe un proceso de aletargamiento cuando empezamos a digerir porque nuestro intestino es muy largo. Si fuéramos carnívoros como los leones, los tigres, que tienen un intestino corto, pues se digiere mucho más rápido, ¿no? Pero pues toda la energía se concentra en tu digestión y pues el cerebro y las demás funciones empiezan a adormecerse, a hacer pausa porque la energía se concentra en tu estómago, ¿no? Entonces, y además de que las carnes, las grasas, tardan más tiempo en digerirse que las verduras y las frutas, los líquidos, los jugos, ¿no? Sí, es más, hasta podría quedar una frase así mamalona de que el cerebro es el CPU del cuerpo humano. Entonces, si destina recursos para procesar esos alimentos pesados, no los va a tener disponibles para que le dediques tiempo al estudio. Esa frase quedaría, yo creo que perrona. Muy bien, la Como esa analogía. formulamos y en esta entrega. Sí. Eh, no sé, no se me ocurre ahorita. Pues Algo sí, más. este, bueno, me hablaste sobre las estrategias que aplicas, ¿no? Para el autoaprendizaje, ser una persona autodidacta, pero pues tú ya las descubriste, pero tú ya las descubriste en el camino, no es que cuando dejaste los estudios tú ya las sabías, y si ya las sabías, muchas personas, pues no, muchos novicios que queremos hacer a la par actividades autodidactas, pues no sabemos cómo empezar. ¿Tú cómo lo hiciste? O sea, ya sabemos que te enfocaste en la tecnología, en la programación, pero ¿qué libros buscaste? ¿Qué temas buscaste para iniciar de manera autodidacta? ¿Cómo descubriste el- los textos adecuados? ¿Cómo se logra eso? Y enfocado, por supuesto, en tu tema, que es la programación. Sí, pues yo empecé desde chiquito porque de repente tenía necesidades probablemente muy tontas, pero que para mí eran importantes en ese momento. Entonces, de repente me salía un tema de que alguien de mi familia necesitaba una página de internet. Entonces, yo no sabía programar, pero buscaba en YouTube y lo buscaba primero de una manera muy sencilla, de cómo hacer una página de internet gratis y en poco tiempo, ¿no? O cómo hacer una página de internet gratis. Yo así le busqué al principio. Y la mayoría de los videos hablaban de cómo hacer tu página en Wix, cómo hacer tu página con... Pues todos hablaban de Wix o de WordPress. Yo vi que Wix era más fácil. Me puse a ver un par de videos de WordPress, vi que no le entendía nada y dije, no, esto no lo voy a hacer yo. Vi un par de videos de Wix y dije, esto sí lo puedo hacer. Y ahí empecé. Digo, después, bueno, eso fue como el inicio en la programación. Antes de eso, pues sí me tocaba, por ejemplo, que me decían
mis tías así, oye Fer, ayúdame a imprimir cierta cosa. Oye, ¿sabes qué? Mis maestros en la primaria, había uno que me decía, oye, ayúdame a conectar el proyector, que no lo agarra. Entonces, pues yo en ese momento buscaba en YouTube cómo conectar un proyector. Y digo, pues no sabía, pero pues me imagino que los proyectores son similares, todos. Y Ajá, sí, sí son. Pero ya después también aprendí que muchas cosas eran como que similares. Y había, o sea, por ejemplo, todos los proyectores son similares, tienen casi las mismas entradas. Todas las computadoras tienen casi las mismas entradas. El estéreo de tu carro, casi todos tienen las mismas entradas, ¿no? Que por Bluetooth, que por cable del delgadito. Y muchos aparatos, todos tienen casi las mismas entradas. Y eso es porque hay algo que se le llaman interfaces. Entonces, la interfaz es la forma en cómo los que producen esos equipos se ponen de acuerdo para hacer cosas que sean compatibles. Hay una historia que no muchos saben, que es que cuando empezaron las primeras computadoras, IBM era el monstruo. Y después ellos sacaban una computadora, por ejemplo, por decir algo, sacaban como el equivalente al iPhone 1, ¿no? Pero hablando de computadoras. Y después sacaban el iPhone 2. Pero el iPhone 2 ya no era compatible, o la computadora 2 ya no era compatible con todos los programas que había para la computadora 1. Entonces las empresas y las personas, bueno, ahí nada más la tenían prácticamente las empresas, gastaban muchísimo dinero en volver a comprar el software y a volver a comprar licencias y a volver a configurar todo y migrar la información, y era una gastadera de dinero. Pasa que después llega, me parece que fue HP, lo voy a buscar y de rápido para no mentirte. sí, mientras lo buscas, las computadoras de IBM que recuerdo eran las ThinkPad. Bueno, más bien Sí, pero esos esas ya eran fueron de Lenovo, laptops, ¿no? ¿eh? Esas eran laptops, Pero esos ya fueron de Lenovo, o si eran de IBM. no eran de IBM. Después, no sé qué ha sucedido con esa parte cuando Lenovo adquiere el, la licencia, o creo que no adquiere IBM, pero IBM compró a Lenovo. IBM compró a Lenovo. ya, entonces fue al revés, porque Lenovo es una empresa china, ¿no? Algo así, o no, o corrígeme. Lenovo no sé si sea China. Desconozco realmente de dónde son. Oh, ya, pero la compró. Sí. Eh, Bueno, yo me acuerdo de las computadoras 8086, de la, IBM. no sé si eran de IBM, bueno, Commodore era Commodore 64, apareció, este, Mac, Apple con un antes de iMac, Sí, me acuerdo de haberla visto en fotos, pero nunca. así que parecía un casco de- de de- astronauta. sí. Mm,
historia. Te voy a checar bien el dato Sí, para no no, perder ahorita aquí el tiempo, sí, el hilo, pero no, lo no te que apures. pasó es que no me acuerdo si fue HP o Dell, quisieron que su sistema operativo fuera compatible con las versiones de IBM, me parece. Entonces, pues ya la gente empezó a comprar esa computadora porque ya era todo compatible. Entonces, a raíz de eso ya los fabricantes empiezan a estandarizar como las cosas porque se dan cuenta que sí tiene más ventajas tener todo ya con interfaces, que cada quien desarrollara su propia tecnología y su propia manera de hacer que funcionaran las cosas. Y eso ha ayudado bastante pues, a que todo funcione. Entonces, de repente a veces uno piensa que, las personas a veces, o yo pensé, no, pues tengo una computadora con Windows o con Linux y a mí me gustaría programar para iPhone. Entonces, pues, no lo voy a poder hacer porque es diferente, o sea, son tecnologías diferentes. Y la verdad es que no. O sea, ahorita ya hay muchas maneras en las que tú puedas programar para, para iPhone, que puede ser con React Native, si quieres te lo escribo. Ujú. Eh, o puedes programar con Flutter, igual ahí te lo pongo, con Ionic, hay varios. Entonces, eso pues, de las interfaces también ya lo ha facilitado todo y ya no es tan difícil programar como antes. También muchas personas tienen la idea de que, bueno, yo tenía la idea por ejemplo, Zuckerberg, que en un año, 2 años aprendió a programar y hizo Facebook y ya multimillonario, wow. Pero también en esa época l- era menos complicado programar. O sea, si bien las instrucciones eran más complicadas de entender y tenías que hacer a lo mejor el proceso, el código era un poco más largo, pero no había tantas maneras de hacer las cosas como ahora. Ajá, Entonces también ahorita ya hay muchas maneras de resolver un solo problema. Y a veces uno pierde el tiempo viendo cuál es la mejor manera. Y también uno de los grandes consejos que yo le daría a las personas es que siempre tengan un proyecto en mente. Siempre, siempre, siempre. Y a lo mejor no es el gran emprendimiento o algo que te va a dejar dinero, pero tienes que tener siempre un proyecto. A lo mejor tú estás empezando y dices, a mí me gustaría hacer una calculadora que yo pueda poner aquí mis datos y me da mi resultado. Y si tú empiezas con eso, siempre tienes un proyecto, entonces tú puedes ya medir si lo estás haciendo o si no lo estás haciendo. O sea, y es fácil, o sea, estás haciendo una calculadora, te suma, te resta, te multiplica y te divide, entonces está funcionando. Si no lo hace, pues sigue practicando y en algún momento te va a salir. Y así yo he hecho varias aplicaciones cuando yo aprendo. Tengo, por ejemplo, aquí esta, que es un xilófono, ¿no? Que tú tocas las teclas. Ahí le voy a subir. Y digo, como tal, pues no sirve de nada, no gano dinero por esto, pero es algo que yo sé si funciona o no funciona, unos dados, ¿no? ajá, O sea, son pequeños proyectos que yo hago para mí, claro, para practicar, porque pues, es la manera que tengo. claro. Es Pero como, siempre tienes que tener un proyecto. sí, es como Disney. Disney, muchas personas no saben que los cortos
que desarrolla Disney son para probar nuevas texturas, nuevos técnicas de programación, nuevo modelaje, en fin. Entonces, aunque, bueno, a Disney sí le hacen ganar hasta premios Óscares, ¿no? Algunos de sus cortos, pero en realidad son de experimentación para probar nuevas cosas sobre la animación, sobre el modelado, sobre el movimiento, sobre este eh, render, sobre eh, color, sombras, formas. Entonces es así. Técnicas también, ¿no? ¿Cómo? Técnicas también, Técnica, sí, así es. y Entonces, probar, más bien te está sí. adiestrando a ti, te permite adiestrarte a ti para luego saber, bueno, que ya sabes cómo resolver cierta dificultad con la que te puedas enfrentar, para un trabajo, para un pedido, para un proyecto, del cual vas a recibir eh, pues dinero, ¿no? Porque ya sea en tu trabajo o porque lo vendas de manera personal, ¿no? Particular. Sí, y también otra cosa es que el hecho de que tú tengas tus proyectos, o sea, de cosas que tú has programado. Antes, por ejemplo, yo veía cursos de programación y yo no hacía los proyectos, nada más me sentaba, o como si estuviera viendo una serie, decía, Ajá. sí, ya huevo, ya aprendí. Ah, ni madre, no aprendí nada porque yo no estaba escribiendo lo que esa persona estaba escribiendo. Hasta que yo me puse a escribir y a sacar los proyectos que yo veía en los cursos y de repente hacer algunas modificaciones, no aprendía realmente. Y pasa que ahorita en mi día a día del trabajo, para mí también un buen desarrollador al final es un experto buscador en Google. Eso es lo que es un buen programador, porque al final del día todo lo buscas, ¿no? Y hay cosas que pues, también es bien complicado de aprenderte porque no lo haces muy seguido. Pero es mucho más fácil buscar, o sea, buscar en Google está fácil, pero es todavía muchísimo más fácil buscar en el código que tú ya hiciste, cómo resolviste ciertas cosas. Porque como tú lo hiciste, te acuerdas, tienes la idea bien del contexto y tardas mucho menos tiempo en encontrar la respuesta. Entonces, esos proyectos a la larga te ayudan un buen porque de repente nada más abres uno donde ocupaste una función similar y ya ves cómo lo resolviste en ese momento y de ahí te inspiras para hacerlo igual, o también puede ser que te des cuenta que hiciste una burrada que pudo ser mejor, pero como que en ese momento te dio un norte de cómo estaban las cosas. Bueno, nos has hablado sobre ser autodidacta a través de la tecnología usando Google o no sé, eh, Google Academics. No sé si alguna vez un motor de búsqueda ya más avanzado, ya más especializado en artículos académicos. Pero no nos has hablado de cómo ser autodidacta con libros físicos, o sea, cómo que buscas, los compras, te los prestan, los descargas en PDF. ¿Cuál es la ruta que Pues, sigues para adquirir un libro por tu cuenta y que te funcione? pues al principio llegué a descargar dos, tres de internet porque no tenía dinero. Entonces los busqué en internet, los descargué y dije, vámonos. Y los empezaba a leer, pero no tenía muy bien el contexto, entonces no aprendí mucho hasta que no tuve esa imagen completa que me brindaron los videos en YouTube, que también esa imagen completa entre comillas, la quiero yo transmitir en el libro, para que las personas ya no tengan que estar en el video de YouTube, pero también al principio no leía nada de lecturas técnicas, era pura novela y, y era nada más una manera de distraerme, pero algo que yo creo que hay dos cosas muy mágicas que tienen los libros. Una es que de repente
vas a leer un libro que no sabías que existía, que te llamó nada más la atención, te llamó, tú le hiciste caso y vas a aprender cosas que estaban padres que no tenías ni idea que iban a estar así de padres. Es una cosa que se me hace muy mágica. Otra cosa es que es como si platicaras con una persona de una manera muy sincera y muy honesta. Entonces, de eso también me movió. Y ahorita ya me gustan más los libros técnicos, pero lo que yo hago es, si estoy leyendo, por ejemplo, que es de cómo construir una marca, una story brand, ese está relativamente corto. Entonces lo que yo hago es leer seguido hasta que me encuentro, hasta que termine el capítulo. Y así como si yo estuviera viendo Netflix, digo, yo no dejas un capítulo a la mitad, no dejas un capítulo de una serie a la mitad, lo terminas. Entonces así con los libros. Y hasta que yo empecé a hacer eso, entendí mejor los libros. Que de repente lo dejaba a la mitad y ya no me acordaba y me tenía que regresar y decía, ¿y ahora qué estoy leyendo? Y no, hasta que ya empecé a agarrarlo como serie y verlo por capítulos, ya los fui entendiendo mejor y dije, pues es que así era. Y tengo otros libros que son igual técnicos, pero esos sí son mucho más grandes. Por ejemplo, de Fundamentos de Marketing, pero es de los chonchos, de referencia más que nada. de consulta. Tampoco lo agarro, de consulta. Pero sí, de repente agarro y cuando encuentro el tema que quiero leer, si está cerca del capítulo, empiezo a leer todo el capítulo para entrar como en contexto. No me voy directamente no sé, al tema, porque siento que te puedes perder de algo del contexto. Y, y si ya está muy a la mitad o casi al final del capítulo, pues ahí sí ya digo, me la rifo y nada más me leo ese pedacito. Aunque lo pueda sacar de contexto, pero para salir del paso, funciona. Entonces, Y, ajá. y siento que eso de saber cómo es la estructura de un libro te ayuda también a que tu cerebro se prepare con esa estructura para recibir la información. Entonces, tu recomendación de lectura en este camino del autodidactismo para leer un libro es análogo a una serie de televisión. Es decir, si tú no la ves por completo, no vas a entender el siguiente capítulo porque hay situaciones medulares que sucedieron durante la trama, a la mitad, en cualquier momento puede surgir algo. De hecho, esa es la estrategia de las series, ¿no? Mantenerte atento, intrigado en todo momento, porque si pierdes la secuencia, no entiendes los capítulos posteriores. Entonces es análogo a un libro. Tienes Así que, es, tienes que leer, entender la estructura, que no es otra cosa que los capítulos del libro, el prólogo para saber quién la escribe, cuál es su propósito, luego cada uno de los capítulos hasta llegar al final. También en ese camino de ser autodidacta, tanto en la lectura como a través de la tecnología, te han llevado a leer, es decir, me refiero a que si tú lees un libro, te ha llevado a adquirir otro libro, te ha llevado a adquirir otro sitio y lo compras, lo adquieres, lo revisas, igual en Google, tú revisas un tema y me imagino que lo lees por completo, pero vas haciendo tus anotaciones de referencia donde dices, esto tengo que leer, no, ya no lo encuentro aquí, tengo que profundizar o ampliar y busco el tema, ya sea a través de un libro o a través de un tutorial en la red. Es así también?
Sí, yo creo que como cuando me di cuenta que existía Marvel y conocí al primero de los superhéroes, y después Ajá, dices, pero mira, también está Superman, ay, mira, está Batman, mira, está Aquaman, oye, pero mira, también están los de Marvel, no manches, está Spider-Man, así con los libros, empiezas a leer por ejemplo, de marketing, y digo, mira, está Philip Kotler, que es bueno, y digo, qué padre, y después, me encuentro, y creo que ahí mencionan a Seth Godin, y ya después compro este de Seth Godin y digo, este está padre, está interesante. Y luego veo que el prólogo lo escribió Seth Godin y lo recomienda. Entonces digo, si lo recomienda este que estaba chido, pues este también va a estar chido. Y ya así vas conociendo a los autores. claro. Y eso está padre. Entonces, después de empezar a leer libros, te enfocas en los autores y ellos son son los verdaderos intelectuales, ¿no? En la escritura de los libros. Y como acabas de mencionar a Philip Kotler, el padre del marketing, este, pues te das cuenta que empieza la búsqueda de de todo su abanico de publicaciones que ha realizado, igual con los demás autores. Entonces ya no empiezas a leer libros, sino empiezas a leer autores, ¿no? Entonces te empiezas a inclinar por ciertos pensamientos de ciertas personas, ¿no? Y eso está bien. Claro. Y, Los científicos se paran en nombres de gigantes para continuar con el descubrimiento, ¿no? Porque el autodidactismo no significa que tú vayas a descubrir todo, eso sería inútil. Ya están descubiertas muchas cosas. Más bien hay que pararse sobre estos intelectuales y enfocar, y tener puntos de vista diferentes para continuar con eh, eh, su legado, su experimentación o descubrir nuevas formas de atender ciertos problemas que ellos iniciaron. así es. Y está padre eso también porque de repente, ahorita con la tecnología, ves una entrevista donde entrevistaron a Seth Godin y dices, la voy a ver, Ajá, pero porque ya conoces a la persona y eso también está padre. O que hay un podcast donde sale fulanito de tal y ya dices, ay, no manches, está. Y le escuchas hablar y hasta todavía te dan más ganas de leer el libro o tomar libros y eso está padre. También eso que dices de que todo está ya descubierto, pues sí, tiene mucho que ver también con el tema de la programación, porque si tú quieres de repente hacer, por ejemplo, una como copia del YouTube o de Netflix, ya hay plataformas de código abierto. Entonces tú nada más agarras, la descargas, la modificas y la subes. Ya tienes tu YouTube, ya tienes tu Netflix, tienes tu nube digital, tienes lo que quieras. Está WordPress, que es código abierto. Los programadores hay mucho código abierto, que es gente que programa cosas para que los demás lo usen. Pero uno como programador siempre va a ocupar algo de código abierto, siempre, siempre, porque eh, es, está lleno de ventajas, más que, o sea, es que no, por ejemplo, las ventajas que tiene el código abierto es, de entrada, que no lo hace una sola persona, lo hacen varias personas, entonces, este, todo lo que tiene que ver con seguridad, la gente nos preocupamos por eso y se audita, pero lo auditan las personas, no es una empresa que te diga, mira, esto ocúpalo, es seguro, no. O sea, uno puede entrar y ver cómo está todo y decir, pues sí, sí es algo en lo que yo confío. También está el tema de la corrección de errores. O sea, yo puedo decir, bueno, a lo mejor yo no sé programar, yo no sé nada, pero sí sé inglés, ¿no? O ni sé inglés, pero yo agarro y lo traduzco en Google y ya como sé cómo es el español, lo voy a poner con las palabras que son. Y entonces tú contribuyes con eso y de repente tú tienes un problema de que
el abrir el archivo no te funciona. Entonces tú mandas tu reporte, lo subes ahí, la comunidad lo va a ver y entre todos echan la mano porque todos lo ocupamos. Entonces eso del código libre es la maravilla en la tecnología. Ese es parecido a lo que hace Duolingo, ¿no? Entre varios personas que se dedican a traducir o algo así, o Sí, me que estoy están aprendiendo confundiendo. un idioma. ¿Cómo? Ajá, son personas que están aprendiendo otro idioma, entonces de repente te llega, no sé, un audio de alguien en Brasil, y te dicen, mi nombre es Fernando. Ya dices, oye, sí lo dijiste bien, y ya, ¿no? Así es más o menos, es como aprender de manera comunitaria Ajá. y está padre. Sí, también recuerdo que para los juegos de video ya los motores existen, nada más tú lo vistes de acuerdo a las características del juego que tú quieres promover, que tú quieres diseñar, o sea, tú ya le pones los colores, los personajes al estilo que del público al que lo quieres dirigir, pero el motor del juego ahí está, no es necesario programarlo, de hecho, pues generarlo te lleva más tiempo y costos que comprar uno que ya existe, ¿no? Así es. Sí, sí. Y pasa, por ejemplo, eh, sí, hasta los programas que ocupas para programar, la mayoría son de código abierto. Los lenguajes de programación son de código abierto. El 90% del Internet, por poner un número, pero sí la gran mayoría, corre en servidores de Linux, que es código abierto. Pero, pues nos gusta. Porque tiene muchísimas más ventajas que no. Hay software que no es de código abierto que también es muy bueno. Y eso también se reconoce. Y un claro ejemplo es para los que hacen producción audiovisual, todo lo que hace Adobe de Photoshop, Illustrator, After Effects, no sé qué tantos tiene un montón, tiene otro para audio, todo lo que hace Adobe son muy buenos en lo que hacen. Tan cañones, porque es muy fácil de usar y todo. Y digo, hay situaciones en las que sí, pues, hay programas que lo valen definitivamente, pero, para los programadores, para los que programan, siempre las mejores soluciones son de código abierto. Porque al final del día, el programador programa, en primer lugar, programa para él mismo. Porque sabe que eventualmente en un par de años va a tener que tocar otra vez ese código para modificar algo, porque las cosas cambian. Si tú no escribes un buen código, el único perjudicado vas a ser tú. Entonces, el programador es en ese sentido egoísta, que programa bien para que después no le cueste trabajo. Le echas la mano a tuyo del futuro. Después, el programador programa para los otros programadores, para que si en un futuro tú estás ocupado haciendo otras cosas y le tienen que modificar algo al sistema, y si tú ya no te quieres involucrar, algo que puedas decir con toda la tranquilidad, oigan, ahí está ya documentado, el código está bien, o sea, si tienen duda me avisan, pero todo está en orden, o sea, no debe de haber ningún problema. O programas para otros, porque igual al pensar que otra persona lo va a leer, te obliga a hacer las cosas bien para que después, si tú lo quieres revisar, también lo encuentres bien. Y ya el programador, al último ya piensa en el usuario, que, que eso está mal y por eso hay muchas personas que se dedican nada más al tema de diseño y de experiencia del usuario, porque entienden esa parte de esa deficiencia que está al programar y de esa manera se compensa en las grandes empresas y así. Pero normalmente el programador al último ya piensa en las personas, que sea fácil. Y también el programador piensa en otros programadores, porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo las personas que hicieron Vimeo, o sea, está Vimeo, puedes entrar a Vimeo o a YouTube y tienes ahí los videos y todo.
pero igual tienen que pensar en otros programadores que de repente a tu cliente te está pidiendo un lugar donde venda sus cursos. Ajá. Entonces tú puedes subir tus videos a YouTube, a Vimeo, pero el programador lo tiene que hacer que solamente las personas que pagan o que se registraron antes de tal fecha o etcétera, etcétera, tengan acceso. Entonces piensan también en esos programadores para que puedan hacer esas integraciones y que alcancen todavía más personas. Para cerrar este capítulo, bueno, son las 10:03. Quisiera retomar que el ser autodidacta no significa nada más sentarse y ver un tutorial en YouTube como si fuera una película. Hay que poner en práctica lo que se te está enseñando, porque de otro modo se te olvida y no avanzas. También Sí, quisiera saber si como autodidacta llevas una libreta a la mano siempre o usas tu teléfono para hacer tus anotaciones, como el pintor que hace sus siempre, sketches o el ilustrador que tiene. siempre abajo de mi mouse tengo una libreta, siempre, y al lado un lapicero. Siempre, siempre. Entonces, de repente yo aquí tengo anotaciones que a lo mejor no son muy claras. Por ejemplo, aquí tengo un 12 es, ¿qué? 12 0%, 13 25%, 14 50%. Que digo, alguien lo ve, tú lo ves y dices, pues no, o sea, quién sabe qué escribió. Pero en ese momento yo estaba escribiendo un código que detecta el porcentaje que lleva la persona viendo un video. Entonces en ese momento lanza bueno, lo guarda en la base de datos y con eso ya sabe la empresa en qué parte del video se quedan las personas para Ah, poder mejorar. Entonces yo, como se guardaron en la base de datos, yo así los anoté y digo, ay, pues ahí no se me olvida. Y así tengo, pues ya llevo casi la mitad de la libreta, igual de puras anotaciones y así. Este es como un diseño y bueno, esta está vacía. Ah, es que es del otro lado. Pero sí, todo ahí lo voy anotando. ¿y cómo escribes de manera lineal o como una especie de mapas mentales, redes semánticas o cómo escribes, cómo haces tus anotaciones? En mi libreta tengo puras cosas que las tengo como que abstractas en mi cabeza y las bajo para que después no se me olviden. Y aunque lo pongo de una manera abstracta, me acuerdo de esa otra cosa abstracta y ya puedo seguir con esas líneas de ideas, pero es para cuando estoy programando. Cuando yo estoy estudiando, tengo una carpeta en Google Drive. Entonces ahí yo pongo el nombre del tema o si estoy tomando, por ejemplo, los libros de negocios, yo los leo pero tomo apuntes. Entonces ahí sí escribo de manera lineal y pongo como los conceptos importantes. Yo escribo a párrafos. Nunca fui de hacer mapas conceptuales o de poner nada más los puntos importantes. Siempre fui de escribir por párrafo. No, la I- idea, párrafo, la idea, párrafo, la idea, párrafo. Ideas completas. Como concepto con explicación. Ujú. O ya, este, algo para cerrar este capítulo, algo que quieras, con alguna frase, algún comentario con el que quieras concluir, porque como va dirigido a un público, una recomendación final, una anécdota final, una sugerencia final. Sí, pues yo me iría ya con la frase o la idea de que uno no nace sabiendo nada. O sea, uno siempre está aprendiendo y una de las constantes que tiene la vida tiene muchos cambios. De hecho, el cambio es la constante en esta vida. Y en ese cambio uno tiene que aprender. Yo creo que de alguna manera nosotros vivimos en este mundo para aprender cosas. Aprender qué, no sé, cada quien le puede dar su interpretación, pero yo creo que venimos a aprender cosas. Y en la programación, como en la vida autodidacta y en general en la vida, uno nunca para de aprender.
uno siempre está aprendiendo. Y entre más rápido lo asimiles y entre más rápido te vuelvas mejor. Y no como tal que un día digas, ay, ya a partir de mañana empiezo a leer un libro a la semana, porque es difícil empezar con un hábito así desde cero. Pero con el simple hecho de que tú seas consciente de que tienes que ser cada día mejor para aprender cosas nuevas, la vida se te va a hacer mucho más fácil y todo va a ser mucho más fácil. Y yo me iría con esa idea. Muy bien, Fernando, pues si no tienes más que decir, concluimos la sesión y nos vemos cuando tú me lo indiques. El viernes está bien o antes. Sí, el viernes está bien. Muy Igual, bien. bueno, ya como resumen, era, bueno, platicamos ahí un poco de que aprender no es tan fácil, tiene su curva, de repente crees que sabes, pero no sabes. Platicamos de que ya las cosas se han ido estandarizando, los procesos también se han ido estandarizando, todo se ha tendido a estandarizar. De alguna manera eso simplifica las cosas. Ahorita como ha avanzado la tecnología, pues ya también hay muchas formas de cómo resolver un tema, pero si tú tienes una idea de lo que quieres hacer, te vas poniendo proyectos chiquitos, poco a poco los vas consiguiendo, pues ya se te va haciendo más fácil. Hay algunas técnicas para aprender que tienes que agarrar cosas complejas, las vas separando en cosas más pequeñas, ocupas la técnica Pomodoro, lo vas sacando y pues, no sé, el tema de la motivación, de ser tú mismo. Como resumen, yo creo que eso fue lo que platicamos, igual ahorita lo que comentaste. Ajá, Y digo, lo digo una vez, por si estás grabando, que quede como que el resumen de sí, ideas sí, ahí grabado. no, al contrario, gracias por hacerme el resumen. De todas formas, yo empiezo veo varias veces el video y voy anotando las cosas trascendentales importantes que vayan este, poniendo esos nodos a la secuencia de la redacción para jerarquizarlos e ir armando el contenido. Va que va. Bueno, Ale, pues yo creo que ya va a ser todo por hoy Sí, así es. y estamos en contacto, ¿va? Muy bien, nos vemos el viernes más o menos como a esta hora. Sí, En tanto, redacto este episodio y si, si lo tengo el viernes por la mañana, pues te lo envío. sí, va que va. Pa- para, para que sea así la estrategia, platicamos y al iniciar, tú me haces tus comentarios y con la oportunidad de que siempre puedas agregarle más a ese último, a ese capítulo anterior. Porque sí, porque luego sucede que se olvidan las cosas, ¿no? Y no se puede tener todo en un solo instante, entonces queda abierto de todas formas este capítulo. Y claro, más adelante, pero sí, para llevar una secuencia y una retroalimentación, me retroalimentas y tienes algo más que agregarle a este capítulo, se lo añadimos. Unos 5 o 10 minutos y continuamos con el siguiente tema, con la Va entrevista que del va. siguiente tema, ¿sí? Oye, semana pasada le pudiste hacer ahí algunos cambios o lo checamos el viernes. Lo checamos el viernes. Más bien quería arrancar bien con este primer, el capítulo uno, con este tema. Yo pensé que podíamos abarcar otro más, pero está bien. Qué bueno que ampliemos cada subtema de esta manera a lo largo de la charla de una hora. Eh, no le hice más que las correcciones mínimas que no te mandé porque pues hablamos el viernes y sábado y domingo, tuve que hacer otras cosas, entonces lo junto Sí, ya, no, son de descanso. sí, Pero sí, sí, entonces eso y por otra cosa, ¿no? Porque tengo un par de niños a los que tengo que atender sí. y sobre todo sábado y domingo, pues, pero, pero sí, lo que
haya que corregirle al texto anterior más ya te lo envío el mismo viernes por la mañana. Va que vale. ¿Sí? Pues así quedamos entonces. Muy bien. Bueno, Nos nos estamos, vemos. claro, Descansa. Bueno, síguele porque tú eres de nocturno. sí, todavía tengo que hacer Pero nos estamos viendo. unas cosas más pero bueno, nos estamos viendo, Fernando. Órale, buenas noches. Gracias, Bye. buenas noches, nos estamos viendo, hasta luego. Bye. Bye. Ujú. Detener el